¿Abimael Guzmán era un dirigente social, un luchador social o un terrorista? Willax, ¿no? Así es. En la televisión. Martes 18 de agosto, Sala Miguel Grau del Congreso de la República. Se instala oficialmente la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Entre el asedio de la prensa destacan algunos rostros conocidos, sonrisas protocolares y la clásica foto oficial del grupo de trabajo parlamentario. Pero si observan con cuidado, hay un vacío en la imagen. El profesor Alejandro Manay Pillaca, el diputado más votado en la región Ayacucho, está allí, pero oculto tras sus colegas, como deseando no ser visto. Hoy en Contracorriente, la historia desconocida del profesor Alejandro Manay Pillaca, el diputado más votado por la región Ayacucho y quien se niega a llamar terrorista al genocida Abimael Guzmán. Es que detrás de este flamante diputado, que hoy se oculta entre las curules, existe un expediente de la DIRCOTE que lo señala no como un dirigente más, sino como un cuadro político formado en la retorcida doctrina del pensamiento Gonzalo. Para entender el ascenso de Alejandro Manay, hay que retroceder hasta informes de inteligencia del año 2017, fecha en el que un informante de la Dirección contra el Terrorismo ya lo tenía identificado como un activo militante de Sendero Luminoso que por entonces buscaba ingresar a la política. Por la disposición del partido, se planteó que no se asumirá como cabeza de ningún organismo y que trabaje rostro visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Si bien es cierto que asume como presidenta de dicho organismo, quien realmente asume labores dirigenciales son otros militantes. De los militantes, Yasmín y Alejandro. Ambos jóvenes no conocen haber participado en diferentes actividades en Lima, tales como mesas de trabajo por amnistía y reconciliación nacional. Este testimonio fue incluido en el expediente judicial del llamado caso Fredepa, por el que Manay fue recluido varios meses en el penal Castro Castro, imputado como asusador del frustrado asalto al aeropuerto de Huamanga durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte a fines del 2022. Toda operación de inteligencia en la DIRCOTE, nosotros, con apoyo de buenos colaboradores, llegamos a obtener lo que se venía gestando. Sumado a las acciones de inteligencia que realizábamos con Estefania Lanya, Alex Falcón y otros jóvenes que participaban en todas las manifestaciones sabidas y por haber en Lima. Según la DIRCOTE, Manay no llegó a Ayacucho por azar. Su misión, ejercer el mando político y el adoctrinamiento bajo el llamado pensamiento Gonzalo, operando desde el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Fredepa, que la policía identifica como un organismo generado de la nueva fracción roja de Sendero Luminoso. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es uno de los organismos generados más antiguos que tiene la organización terrorista Sendero Luminoso. Viene desde la época de Abimael Guzmán Reynoso, te hablo de los años 60, y todos los que han participado son parte de Sendero. El entorno de Manay no deja lugar a dudas. Los informes de vigilancia lo sitúan en constantes reuniones con la hoy encarcelada Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, y su lugarteniente Estefania Lanya Chumbes, alias Camarada Yasmín. Para la policía, mientras ambas conformaban el brazo operativo y militar, Manay y Alex Gómez Falcón, alias Camarada Alex, se encargaban de la dirección ideológica y la captación de masas. De entrevista y recepción de información informante, veto, de fecha 22 de noviembre 2022, mediante el cual indica que conoció a Alex Gómez cuando él era militante desde el año 2015, quien para el año 2016 ya era mando militar de un
Los documentos fiscales sostienen que desde el Fredepa, donde Manay era secretario, se planificó la incursión violenta al terminal aéreo de la capital ayacuchana, hecho que terminó en tragedia y por el cual el hoy diputado fue encarcelado junto a sus compañeros. Aunque Manay fue apresado, meses después fue excarcelado. Según la decisión judicial, no se halló evidencia física de que él mismo estuviera derribando las vallas del aeropuerto. En los documentos encontramos y probamos que efectivamente son de Sendero Luminoso. En el caso de Alejandro Manay determinamos que era encargado de prensa y propaganda, que como tal tenía comunicación con el barrio chino, con diferentes organizaciones a nivel nacional, especialmente de gente del SUTET, de un grupo radicalizado que pertenece al SUTET y comulga con las ideas de Sendero Luminoso. Incluso bajo el escrutinio público, Manay se niega a deslindar del terror. En una entrevista reciente para un medio ayacuchano, Manay se negó a deslindar del pensamiento Gonzalo y a llamar terrorista a Abimael Guzmán. Motivados por esta respuesta esquiva, decidimos abordarlo nosotros mismos para quitarnos la duda. ¿Guzmán era un dirigente social, un luchador social o un terrorista? En ese sentido, estimado periodista, ¿no? Con mucho gusto voy a responder lo que atañe a mis funciones, a mis atribuciones. ¿Pero por qué es tan difícil llamar a Abimael Guzmán terrorista? En ese sentido, pues, sería bueno que usted como periodista, ¿de qué medio me dice? Willax, ¿no? Así es. Willax Televisión, y está entrevistando a un parlamentario, pues enfoque sus preguntas en lo que corresponde al trabajo del parlamentario, ¿no? Claro, por eso comenzamos preguntándole eso, ¿no? Más allá de otros temas que puede ser... Pero también es parte del tema. De la población ayacuchana, en la cual he sido elegido, no les interesa casi nada lo que usted está preguntando. Pero Abimael Guzmán le hizo mucho daño a la región Ayacucho. Más allá de otros intereses particulares que su persona... ¿Por qué no responder eso, diputado? No, buen día, caballero. No puede responder, no lo puede llamar como lo que fue. Ese mismo hombre que evitó la foto oficial para no ser reconocido, integra una de las comisiones clave en el nuevo Congreso de la República. El profesor que, según inteligencia de la DIRCOTE, fue enviado por Sendero para hacer trabajo de masas, hoy tiene el poder de legislar para todos los peruanos. Alejandro Manay Pillaca sigue bajo investigación por su presunta afiliación al terrorismo, pero hoy lo protege la inmunidad parlamentaria. Quizá por ello, él prefiere moverse bajo las sombras, con un perfil bajo y un silencio asolapado, que para muchos es la confirmación de que el plan de infiltración política de la subversión está más vivo que nunca. Tan solo un recodo en el camino, dijo Abimael Guzmán. Claro, la lucha militar fue perdida, fueron derrotados, ¿no?, por el gobierno de Alberto Fujimori. Eso es algo que tenemos que agradecerle, sin ninguna duda. Pero luego ellos empiezan a tratar de infiltrarse en la vía política del país para desde adentro destruir la democracia. Y de hecho, el peligro que significaba Pedro Castillo, si hubiera tenido dos dedos de frente y una neurona para pensar, era que tenían esta práctica de ser absolutistas, de eliminar las instituciones democráticas, como de hecho lo intentó hacer. Lo que pasa es que no era un tipo hábil. Roberto Sánchez sí lo es. Y si él hubiera salido elegido presidente, corríamos el riesgo de que hubiesen intentado en algún momento en el que sentían que no prosperaban, ¿no?, sus propuestas radicales, sus asambleas constituyentes, sus cambios de constitución, iban a dar otro zarpazo, y esta vez ténganlo por seguro que sí lo iban a hacer bien. Que sí lo iban a hacer bien. ¿Para qué arriesgar el país y darle el control a gente con esta cercanía
a grupos que hicieron tanto daño a nuestro país. Estamos totalmente al revés en el Perú y tenemos que empezar entendiendo eso. Los malos no son los comandos Chavín de Huántar, los malos son los emerretistas. Un terrorista es un terrorista. No existe tal cosa como el terruqueo. Si una persona fue parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, es y será un terrorista. No podemos evitar decirlo, porque es parte importante, importantísima diría yo, de nuestra reciente historia. Y nunca va a haber paz en este país hasta que no se reconozca eso. De ambas partes. Sí, y por eso es importante hoy el debate del LUM, de la perspectiva que debe haber respecto de lo que sucedió en la época del terrorismo y cómo reaccionó el país ante todo esto. Pero contar una versión veraz, una historia que realmente refleje lo que pasó en esa época, lo doloroso que fue para nuestra sociedad, hechos de los que todavía no nos recuperamos. Eso es el gran pendiente que tenemos como nación para poder caminar juntos hacia un horizonte mejor.